Para lo que nos interesa. Cuando nosotros vamos a resolver una ecuación diferencial por el método de las exactas, debemos recordar que debemos hallar una función m que es f de x, y, la cual al diferenciarla debe cumplir, al diferenciarla con respecto a x y y, debe cumplir esa condición. Que la diferencial tiene que ser igual a una constante o en su defecto tiene que ser igual a 0. En este caso entonces la función f de x, y dice el procedimiento que vamos a integrar una de las dos funciones con respecto a una variable y la otra la dejamos constante. En este caso, por comodidad, vamos a integrar a la función m de x, y. La vamos a integrar con respecto a x, por eso multiplicamos por el diferencial de x más una constante de integración que en este caso sería una función que dependa de y, es decir, una función que dependa de y que va a ser constante con respecto a x, ¿ya? Porque estamos integrando la función m con respecto a x y por lo tanto la variable y debe permanecer constante. El procedimiento nos indica eso. Entonces hemos tomado la integración de la función m. También hubiésemos podido tomar la integración de la función n con respecto a la variable y entonces tendríamos que hacer constante a la variable x, es decir, sumarle una constante o una función que dependa de x, pero donde esa función iba a ser constante porque se iba a integrar con respecto a y. Hablo en el caso de que hubiésemos tomado a la función n, pero en este caso vamos a tomar a la función m. Ok, entonces la función m, al integrarla con respecto a x, esto va a ser igual a ¿qué? Esto va a ser igual a la integral de 6x por y al cubo multiplicado por ¿quién? Por el diferencial de x más la constante g de y. ¿Esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual haciendo, esto es una integral inmediata. Entonces vamos a integrar con respecto a x. Entonces lo que hacemos es aplicar la integración de expresiones algebraicas. De expresiones algebraicas potencias. Es decir, ¿cómo así? Recordemos, vamos a recordar aquí. Si nosotros tenemos la integral de x a la n con respecto a x, esto va a ser igual a x a la n más 1 sobre n más 1 más una constante c. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, al integrar con respecto a x, entonces nos queda 6, le sumamos al exponente 1, otro 1 y me queda x al cuadrado. Sobre 2 dividimos sobre ese exponente como nos indica la fórmula para la integral de una función algebraica potencia. Entonces esto es igual a ¿qué? A 6x al cuadrado multiplicado por la variable y al cubo que es constante más la constante de integración g de y. Ahí está. Dándole forma o simplificando, esto nos queda que 6 entre 2, esto es igual a 3x al cuadrado multiplicado por y al cubo más g de y, la constante de integración. ¿Ok? Ahora, ¿qué sugiere el procedimiento? Ok, lo que sigue es que vamos ahora a derivar lo que hemos obtenido como resultado de la integración de la función m con respecto a x y manteniendo a y constante, es que vamos a derivar con respecto a y, con respecto a la variable que habíamos mantenido constante. Integramos con respecto a x, derivamos con respecto a y, porque así dice el procedimiento. Entonces sería la derivada parcial de f con respecto a y. Esto lo vamos a igualar ¿a qué? Esto se va a igualar con la función, porque así dice el procedimiento, con la función n de x, y. Con la función n de x, y. Entonces, esto va a ser igual
¿a qué? Entonces, esto nos queda lo siguiente. Vamos a hacer la derivada de esta expresión con respecto a y. Entonces, la derivada de esta expresión con respecto a y, manteniendo a x constante, sería, este 3 multiplica el 9, 3 por 3, 9. 9x al cuadrado por y a la 2. Más que, más. Como estamos derivando con respecto a y, entonces vamos a obtener un g' de y. Ahí está. ¿Qué va a ser igual a qué? Ahora lo igualamos con la función n de x, y. Que la función para este caso n de x, y sería 4y al cubo más 9x al cuadrado y cuadrado. Ok. Ahora, ¿qué hacemos? Simplificamos los términos semejantes y observemos que los términos semejantes son los siguientes. 9x al cuadrado, y cuadrado de este lado izquierdo y 9x cuadrado, y cuadrado de este lado derecho. Lo simplificamos y ¿qué me va a quedar? Me va a quedar g' de y, que va a ser igual a ¿qué? A 4y al cubo. Ahora, como nosotros necesitamos encontrar a g de y, el procedimiento nos dice de que nosotros debemos integrar. Entonces, al integrar, entonces, ¿qué nos va a quedar? Vamos a integrar con respecto a y. Entonces me va a quedar g de y. Así la función sin coma porque estamos integrando. Entonces, va a ser igual a que a la integral de 4y al cubo multiplicado por dy. Esto también es una integral inmediata que también la podemos resolver, perdón, ahora usando también la fórmula de una integral de una potencia, de una expresión algebraica, potencia. Entonces, ¿qué nos queda? Esto va a ser igual a lo siguiente. Nos queda que esto es igual a 4y a la 4, dividido ¿entre qué? Entre 4. Ahí está. Ahora, ¿qué hacemos? Simplificamos 4 y 4 y nos queda que esto es igual a y a la 4. Ok, perfecto. Por lo tanto, entonces, nosotros decimos que g de y es igual a y a la 4. Ok, perfecto. Entonces, aquí cabe resaltar de que esta es la solución general de la ecuación diferencial que estamos resolviendo. Ahora, como hemos encontrado la constante g de y, que equivale a y a la 4, entonces vamos a obtener una solución implícita que va a tener la siguiente forma. Entonces sería f de xy, que sería la función que es la solución, una de las tantas soluciones de la ecuación diferencial. Entonces, ¿va a ser igual a qué? Va a ser igual a la expresión que habíamos obtenido como resultado de resolver la integral, que sería 3x al cuadrado, y al cubo, más g de y. ¿Pero cuánto vale g de y? Aquí está, vale y a la 4. Y esto es igual a c. Y esta sería la solución implícita de nuestra ecuación diferencial. Muchísimas gracias.